Señores, buenos días. Estamos para algunos con mucho gozo el último domingo que voy a estar aquí adelante. Sí. Estamos en el 4 del 4. Agradezco una vez más al pastor y al liderazgo de esta iglesia la oportunidad que me han dado de estar aquí por todo este tiempo sin haber recibido ni una sola pedrada. ¿Eso es una buena señal o una mala señal? Según Spurgeon, si no te tiraban piedra era una mala señal. Si te tiraban es que dijiste algo bueno. Así que quiero reiterarle tanto al pastor como al liderazgo esa distinción que me dieron en este tiempo y ojalá que podamos volvernos a juntar en otro tiempo en el que los calendarios lo permitan. Entonces estamos en la parte final. Creo que le entregaron una introducción que quiero leerla íntegramente como está en su bosquejo. Juan viene en los capítulos anteriores haciendo recomendaciones de carácter imperativa porque espera que sus lectores vivan y apliquen tales recomendaciones. Si tomas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 en la primera carta de Juan, te vas a dar cuenta de que cada una de las peticiones que Juan hace, las hace en el espíritu de que sus lectores la pongan en práctica. De tal manera que no solo sean oidores o que le parezca bonito lo que él está escribiendo, sino que demanda que la apliquen y la vivan. Les advierte del peligro que corren, de las infiltraciones, de su fortaleza y de la gran esperanza y la seguridad que tienen en Cristo Jesús. Termina la carta con 3 desafíos. Vivamos en el Espíritu, permanezcamos en el amor y vivamos en la fe. Una vez más, Juan no solo hace una invitación a sus lectores, sino que él mismo se incluye en el desafío, dejando ver con claridad la implicación que esto tiene para el liderazgo y para los que enseñan, sabiéndonos vulnerables. Si no es nada más, hagan, sino hagamos. Los tres desafíos son tan pertinentes hoy como lo fueron en el momento que Juan escribía. Se hace necesario hoy más que nunca que todos nos preguntemos con transparencia total: ¿refleja mi vida la presencia del Espíritu? ¿Hay señales claras de que yo pertenezco o permanezco en el amor de Dios? ¿Mi vida refleja mi fe en todo mi accionar? Es decir, cada vez que nosotros nos toca tomar una decisión, decir algo, actuar en alguna dirección, nos preguntamos, ¿esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por mi razonamiento, por mi gusto, por mi preferencia, o estoy siendo guiado o estoy siendo guiada por el Espíritu de Dios? La respuesta a esta pregunta se da en el quehacer cotidiano, donde cada uno se debe convertir en vigilante de sí mismo y coayudador de los demás hermanos en la consecución de una vida de acuerdo a esos desafíos. Y como siempre, si eres de los que les gusta que el cuento largo se lo hagan corto, ahora es cuando resumo para ti. Lo que quiero decir en esta mañana y donde quiero que vayamos, que es responsabilidad de cada creyente lo que cree y cómo lo vive. En pocas palabras, es lo que tú crees y lo que tú, o como tú vives lo que tú crees, es tu responsabilidad. De tal manera que no hay excusa válida, presente ni futura, delante del Señor en la que yo o tú podamos decir: a mí no se me enseñó esto o no se me enseñó aquello. Yo no sabía que esto era bueno o que esto era malo. Por lo tanto, acuso delante del Señor a los líderes, a los pastores, a los maestros de que no me enseñaron o me enseñaron mal. A esas excusas el Espíritu nos dice: tú tenías tu Biblia ahí, no me venga con eso, así que ñángala, fángala.
La manera de vivir que se espera de todos nosotros es que el Espíritu de Dios nos gobierne y nos mueva y esto se manifieste en amor. Por ahí vamos. Y eso es lo que voy a decir. Así que si tiene algo más importante que hacer, ya te puedes decir porque eso es lo que yo voy a decir. Te quedaste, perfecto. La primera semana, recuerdan, no tienen que recordarlo. Los pedagogos dicen que 72 horas después se te olvida el 95% de lo que escuchaste. Así que no tengo mucha intención de que recuerde mucho más de lo que pasó el domingo, pero la primera semana hablamos de caminemos en luz. Y la idea ahí era que nosotros tenemos que preocuparnos en que nuestra vida refleje que de verdad nosotros estamos conectados con el Señor. Que no hay manera de que la sombra, que la oscuridad reine en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de accionar, porque nosotros estamos iluminados por el Espíritu Santo y por lo tanto esa iluminación tiene que verse. La segunda semana recuerdo que hablábamos de amando al mundo, odiando al Padre. Y lo que establecíamos ahí como tesis era fundamentalmente que nosotros no podemos ser una cosa y ser otra. Es decir, no podemos ser 50% como cristiano y 50% como no cristiano. No podemos ser, como dijo la alumna, como que usted es bonito y como que no es bonito. No. ¿Usted es feo o es bonito? Una de las dos. No puede ser las dos cosas. Usted no puede ser como cristiano hora y media en el servicio el domingo en la mañana y no cristiano. Inmediatamente usted sale al parqueo y se da cuenta, el ejemplo clásico de que se le parqueó detrás la persona que se va de aquí después de haber saludado a todo el mundo. Que dice la hermana Elisa que no es ella, aunque con frecuencia ocurre. Perdón. Y la tercera semana, que fue la semana pasada, hablamos de el amor los unos a los otros como la señal distintiva del mensaje. Juan establece, ese es el mensaje, que nos amemos los unos a los otros. Y él dice que la manera de nosotros confirmar de que de verdad estamos conectados al Padre es en la medida en que nosotros mostramos el amor a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y decíamos claramente, cuando el pastor manda aquí a saludarnos, tenemos el gozo de saludar. Tú saludas. Todos estamos bañaditos, nos vemos. De hecho, a muchos de ustedes les conviene bañarse, se ven muy bien bañaditos. Entonces, y nos saludamos porque estamos limpios todos y nos conocemos. Pero donde el asunto se pone un poquito más difícil es cuando tú tienes que abrazar a quien tú no conoces y que no está tan limpio como tú. El desafío a amarnos los unos a los otros no es a los que piensan como yo o a los que se sientan junto conmigo en el auditorio de adoración donde nos reunimos. Es amar a aquellos, aún a los que tú entiendes que en la escala social están por debajo de ti o que son personas que no tienen absolutamente nada atractivo para que tú salgas y los saludes. Martin Luther King decía que nuestro prójimo no es la persona a la que está en mi camino, sino la que yo me meto en el camino de él. Y entonces el desafío es que si de verdad nosotros queremos vivir el mensaje, si queremos poner en práctica el mensaje, nosotros tenemos que hacerlo mostrando el amor los unos por los otros. Y culminamos esta semana con sometiendo a prueba los espíritus. Es interesante porque la mayoría de nosotros está viviendo en un mundo de cero cuestionamiento. Un mundo que nos ha pedido que aceptemos las cosas tal como está. Y que preguntar, cuestionar, eso es como medio de gente que están dudando, de gente que no creen, de gente. Y como que la verdad es que ninguno de nosotros queremos dar la imagen de que somos chapado a la antigua o que cada vez que alguien nos dice algo inmediatamente decimos, pero eso no está en la Biblia, como si todo estuviera que estar en la Biblia. Entonces sí, todo lo que tú debes creer debe estar en la Biblia, aunque te digan cosas
muy bonita. Entonces, en el día de hoy quiero leer la primera parte que está en Primera de Juan, capítulo 4, 1 al 6. Dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Cristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. La primera solicitud que Juan le está haciendo en este pasaje es: sometan a prueba a los supuestos inspirados por el Espíritu. Personas que andan diciendo que lo que ellos enseñan, que lo que ellos creen, que lo que ellos quieren que tú almacenes en tu cabeza y anide en tu corazón como verdad, viene del Espíritu que se lo ha revelado a ellos. Y Juan dice: cuando eso ocurra, sometan a prueba esos espíritus. En pocas palabras, es responsabilidad de nosotros, cuando escuchamos, preguntarnos si eso es coherente con la verdad revelada. Y los que están sentados en la silla, que en algún momento se espera que hagan la revolución, y los que hacen los cambios son los que están sentados en la silla, son aquellos que un día despertarán y se preguntarán si todo esto que nosotros hemos estado escuchando realmente responde a lo que Dios quería que nosotros escucháramos. Y posiblemente la radicalidad de estilos de vida que se espera que nosotros vivamos solo se va a dar cuando nosotros seamos capaces de preguntarnos si esto que yo estoy haciendo realmente lo estoy haciendo porque el Espíritu me ha movido o porque alguien me sedujo a hacerlo sin que yo haya hecho el cuestionamiento o la pregunta del lugar. Juan le dice: sometan a prueba a esos que supuestamente están siendo inspirados. En una sociedad de dominación, de autoritarismo, resulta muy difícil el cuestionar, sin que cuando tú hagas la pregunta alguien crea que tú estás irrespetando. Que cuando tú preguntes, alguien termine creyendo que lo que tú estás haciendo es una insubordinación o un subvertir el orden establecido. Y Juan no está dando la oportunidad a que nos convirtamos en rebeldes sin causa. Lo que él nos está diciendo es que es responsabilidad de nosotros asegurarnos que lo que nosotros recibimos desde este lugar realmente responde a lo que el Espíritu de Dios nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Que pudiera ser que nosotros recibamos algunas enseñanzas que son bonitas, es más, que tienen hasta apariencia de piedad y son respetables. Creemos fundamentalmente que Dios da la oportunidad de que la ciencia pueda ayudarnos en el enfoque y en la presentación del mensaje, pero la ciencia no puede estrangular el mensaje. Yo puedo usar el medio, puedo usar un recurso, pero tengo que asegurarme que la verdad no llegue adulterada. Y Juan le dice: eso es una responsabilidad de nosotros. Y le dice a su lector: ustedes tienen que hacer
un cuestionamiento claro de todo aquello que ustedes están recibiendo. Posiblemente, amigo, amiga, tú estás aquí y estás por primera vez y estás preguntando, y entonces yo, que todavía no soy parte de una comunidad de fe, ¿cómo yo me convierto en un cuestionador? La pregunta puede ser muy inteligente y la respuesta sencilla. Digamos que hay cosas que tú te preguntas que te parecen lógicas, pero tú de pronto dices, esto que yo he oído realmente tiene asidero de verdad. Digámoslo sencillo, nosotros hemos oído y desde muy pequeño escuchamos siempre que la Biblia dice o que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Han oído eso? Y algunos han tratado de buscar en la referencia donde aparece ayúdate que yo te ayudaré. Suena interesante. Lo que nosotros estamos viviendo todos los días es que la gente nos diga, pero yo quiero ver un esfuerzo de tu parte. Es verdad que tú tienes una necesidad, pero tú no estás haciendo nada por mejorar. Yo quiero ver que tú tomes la iniciativa, entonces yo te voy a apoyar en lo que tú estás queriendo hacer. Eso parece lógico, pero potencializa una condición humana que la Biblia dice que el ser humano iba a estar en la condición en la que estaba a menos que ese Dios de amor enviara a Jesucristo y cambiara la situación. En pocas palabras, tu cambio y el mío solo puede darse por lo que Cristo ha hecho, no por el esfuerzo que tú y yo podamos hacer. Por lo tanto, enseñar la potencialidad del ser humano puede ayudar a que gente que están postrada, sentada en un sillón o en su casa, deprimido, puedan levantarse y realmente animarse. Pero al fin y al cabo, el cambio radical se operará cuando tú puedas abrir tu corazón y la palabra del Señor entre en ella y esa palabra te agarre. Hay cambios que se van a hacer porque Dios en su amor operará a favor de nosotros independientemente de lo que tú creas o no. ¿Recuerdan que hay un paralítico que tiene como 38 años enfermo y está cerca de un estanque? ¿Conocen la historia? ¿Y qué pasa con Jesús? Se le acerca y le pregunta, ¿qué le preguntó Jesús? ¿Quieres ser sano? Fue la pregunta. ¿Y la respuesta de él cuál fue? Él no dijo sí. El guanajo lo que dijo fue, no hay nadie que me ayude a entrar al estanque. Y cuando intento ya, alguien ha entrado y aquella historia, leyenda de que venía cada cierto tiempo un ángel, movía el agua y que el que se metía al estanque inmediatamente después del movimiento quedaba sano. El tipo está diciendo, yo no tengo a nadie que me lleve al estanque. Por lo tanto, Jesús, a mí me parece que cogió una cuerda, a mí. Jesús se quilló y le dijo, coge tu camilla y anda. Coge. Eso fue. No me dio más palabra. Hombre, yo no te estoy preguntando si hay alguien que te... No, yo te estoy... ¿Quieres ser sano? Lo que tú tenías que decir era que sí. Punto. Y ustedes recuerdan a Faraón y Moisés. Todas las plagas. Pero parece que a la señora Faraón la que más le molestó fue la plaga de la rana. Le dijo, deje a esa gente. Y Faraón llama a Moisés y le dice, ok, voy a dejar que tu pueblo se vaya. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ganaron? Se van. Y Moisés le dijo, ¿cuándo te retiro la rana? ¿Y qué dijo Faraón? Mañana. ¿A quién en su sano juicio se le mete en la cabeza dormir una noche más con la rana? ¿A quién? ¿Te la quito mañana?
hay acciones en las que posiblemente se necesita un accionar de tu parte para que se complete el proceso que Dios está. Pero hay una pregunta que yo debo hacerme. Esto que me está preguntando, esto que me está diciendo, ¿es la palabra de Dios? ¿Es Dios mismo el que me está hablando? Jesús está hablando con el paralítico y le dice, tú quieres ser sano, y él está respondiendo en otra dirección. Y lo que Juan está diciendo, cuando esa oportunidad se presente, que no es la oportunidad que tú y yo creamos, sino la que Dios crea, tú tienes que estar con un oído fino para darte cuenta si lo que tú estás escuchando viene de Dios o no. Y esa es una responsabilidad de todos nosotros, de los que hemos creído, y amigo, amiga, de los que aún no han resuelto su problema con Dios. Tenemos que preguntarnos si eso que estamos escuchando realmente viene de Dios o viene del otro lado. Él dice, hay falsos maestros. Están regados por ahí. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en lo que estamos escuchando. Ahora, ¿cómo Juan le dice a sus lectores que pueden identificar si lo que están escuchando viene de Dios o no viene de Dios? Y él le dice, asegúrense de buscar a Cristo en el mensaje. Asegúrense que lo que ustedes están escuchando realmente refleja que Cristo es el autor de lo que se está diciendo. Porque puede ser que hayan cosas, y vuelvo y repito, muy bonitas, pero que no son y no vienen de parte de Dios. No vienen. Entonces, ¿cómo nosotros? Tomen en algún momento un tiempo y sigan algunos televangelistas. Y primero se van a dar cuenta de que mencionan algunos que otros versículos. La mayoría alado por los cabellos, forzado a decir lo que ellos quieren decir. Pero el nombre de Jesús no es usado con frecuencia. Por lo tanto, Jesús está fuera del esquema. Y cuando mencionan a Jesús, lo están presentando como el Jesús analgésico que te quita el dolor. O el Jesús banquero que te resuelve el problema económico. O el Jesús, un Jesús que resuelve una parte de la vida, pero no resuelve la integralidad del ser. Jesús no está presente en el mensaje. Tenemos una serie de mensajes positivistas que reivindican la condición humanista, pero no hacen que el hombre y la mujer dependan de Dios. Si lo que me están diciendo sacan a Jesús de la ecuación, entonces yo no puedo escuchar eso. No puedo darle aquiescencia en mi vida. No puedo tomarlo como una verdad, porque Jesús es la verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Dónde está Jesús en lo que escucho? Juan dice, si el que habla acepta que Cristo vino en carne, ese es de Dios. Si niega que Jesús no vino en carne, el tal corresponde y es parte del anticristo. ¿Cómo yo puedo darme cuenta si la gente que estoy escuchando está negando a Jesús? Es claro, no se está hablando de Jesús. Estamos dando muchas veces recomendaciones útiles para la vida, pero no estamos predicando a Jesús, que es Señor y que es Salvador, que reclama de ti todo tu ser, no solo una parte. Un Jesús que está reclamando no solo la hora y media que le dedicamos el domingo, está reclamando de ti todo el tiempo. No es el Jesús que está reclamando solo que tú levantes la mano mientras estamos cantando en señal de rendimiento y adoración, pero que cuando salga mañana a hacer negocio va a ser tan truculento como son los otros. El Jesús del mensaje que Juan quiere que nosotros tomemos es un Jesús que te pide que tú
viva en luz permanentemente. Que tú aclare el lugar donde está, que la oscuridad que reina en el espacio donde tú pernotas pueda desaparecer porque llegó la luz. Tú sabes que cuando tú llegues y tú eres como el rosca izquierda, la gente a veces, cállate que llegó el santo. Que lo digan. Que lo digan, pero que sepan que cuando tú llegaste, las cosas tienen que ser diferentes porque tú no congenias con la maldad. Ese Jesús reclama de nosotros eso. En un mundo donde ser cristiano es casi novedad, es algo bonito, tenemos a mucha gente que ha confesado que Jesús es su Salvador. Hay gente que han confesado a Jesús como Señor, dicen ellos, pero su vida no muestra ningún cambio. Sus relaciones no muestran ningún cambio. Por lo tanto, el tal está negando a Jesús. ¿Y quién le predicó que no le enseñó que la radicalidad de Jesús es que tú entregues todo tu ser? Ese individuo es parte del anticristo porque no enseñó el mensaje completo. Cuando tú y yo no enseñamos el mensaje completo, estamos jugando para el otro equipo. Tenía problemas yo cuando hablaban de la izquierda y de la derecha, porque yo era zurdo, como hasta los 8 años. Entonces, si los que se van a la izquierda son del otro lado, entonces yo me hice derecho. Juan dice, nosotros tenemos en Cristo la victoria asegurada. Nos da una gran noticia. Él dice, ustedes han vencido a esos falsos maestros porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Juan usa el participio pasado vencido, que significa que la acción del verbo se realizó en el pasado y recayó en la primera persona del singular. En ti o en mí sería mí. Hemos vencido porque el que está con nosotros es mayor. En pocas palabras, Juan no está diciendo que nosotros vamos a vencer. Él dice, hemos vencido. Cuando tú tomas el primer capítulo de Efesios, en el verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Nos bendijo. Y tú tomas el capítulo 1 de Efesios y te vas a dar cuenta que todas las expresiones verbales están en el participio. Y recuerdan el participio ad, oído, tos, ocho. Todo están indicando que la acción se realizó en el pasado. En pocas palabras, Juan dice, hemos vencido. No es que vamos a vencer. Hemos vencido. La victoria está asegurada. Le dije al principio, cuando nos vimos quizá por primera vez, que yo no suelo ver el final de ninguno de los deportes favoritos el día que se está realizando. Mi hija me puso a ver el otro día el último juego de la NBA y se me dio un calentón de oreja porque obviamente yo era de los Warriors y yo no quiero saber de LeBron James y LeBron James ganó. Entonces yo estaba ahí amargado y yo pero está bueno que me pase porque yo no veo esto, yo debí verlo mañana en diferido, porque en diferido aunque los Warriors hubiesen perdido, yo lo que quería saber es cómo perdieron. O cuando el Licey gana, yo no veo la final, yo la veo después. Yo quiero ver cómo fue que ganó y no tengo que tener la presión. ¿Por qué rayo tengo yo que someterme a la tortura de... No, lo veo al otro día y ya yo sé que ganó, entonces ahora yo voy a disfrutar. Ese que hasta el octavo inning las Águilas estuvieron ganando, pero que en el octavo inning el Licey comenzó a dar palo como loco y ganamos. Eso es lo que yo quiero ver. A mí no me interesa la presión. Y Juan nos está diciendo, el juego ya lo ganaron para ustedes. No tienen que vivir con esa angustia. Si no.
Ustedes han vencido a los falsos maestros. Esos locos viejos quedaron aplastados por ustedes, porque el que está con ustedes es mayor que el que está en el mundo. Vencimos. Y cuando nosotros podemos entender que la acción de la victoria no depende de lo que yo pude hacer o no, de lo que Dios hizo, entonces yo me hago la pregunta: ¿cómo debo yo agradar a aquel que ha hecho esto por mí? Entonces yo todos los días me pregunto, ¿lo que yo estoy haciendo agrada a aquel que murió por mí, aquel que se sacrificó por mí? Entonces viene una acción de gratitud que sale de dentro de ti, que sale de dentro de mí, y yo digo: yo no quiero ofender a aquel que ha hecho tan gran obra en mi vida y por los míos. Juan dice que nosotros tenemos una victoria asegurada, pero nos advierte: señores, el mundo no nos escucha. Oiga esto, ellos hablan y se escuchan entre ellos porque usan el lenguaje del mundo. En pocas palabras, cuando tú y yo nos preguntamos ¿por qué la gente no nos está escuchando? La gente es dura, sí. Ahora, lo que Juan dice es: ellos están escuchando a lo que hablan como ellos. Lo que están diciendo, lo que ellos quieren oír, a eso ellos le están escuchando. Así que si están rechazando lo que tú estás diciendo, lo mejor es que te rechacen porque tú estés enseñando la verdad. Si tú estás enseñando la verdad, es obvio que ellos no te van a aceptar. Por lo tanto, Juan dice: no se sientan amargados ni amargadas cuando ustedes sientan que no lo están escuchando. El problema es que nosotros queremos ser escuchados. Nos morimos por ser escuchados. Nos morimos por ser famosos. Nos morimos por no ser rechazados. Y por lo tanto, hemos venido adaptando el mensaje a lo que ellos quieren oír. Le hemos quitado una gran parte de la verdad y la hemos acomodado a lo que ellos quieren oír. Entonces nos hemos hecho agradable a sus oídos, pero nos hemos convertido en enemigos de aquel que nos mandó. Y tenemos que tener cuidado. Un ejemplo, no sé si me va a salir, pero ahí vamos. Los evangélicos, los creyentes en el Señor Jesucristo, son reconocidos como gente que no son violentos. Ustedes saben eso. Gente que no son violentos, no pelean. Los evangélicos son buenos, son pacificadores. Son gente que median para resolver el conflicto. Esa es la manera en que a nosotros se nos reconoce. No hay madera. Okay. O se nos debería reconocer como gente así. Pero las élites gobernantes en los países como el nuestro también no les gusta la violencia. Son enemigos de la violencia. Rechazan todo movimiento de protesta y más si usan medios violentos. Imaginémonos que vamos a un medio de comunicación hoy, en el día de hoy va algunos de la élite gobernante o de los empresarios y dicen que están muy preocupados por la violencia y que no debe haber violencia y que los protestadores deberían hacerlo por medios pacíficos y no violentos, eso. Y entonces al otro día va uno de ustedes y también dice que estamos en desacuerdo con el uso de la violencia porque la violencia engendra violencia, pero ¿cuál es la diferencia en el mensaje? ¿Cuál es? Están diciendo lo mismo. ¿Se da cuenta de? No ve ninguna diferencia. No hay diferencia. Ahora, la diferencia hubiese sido si el creyente cuando va al medio de comunicación dice y le dice a la sociedad: respóndanle al pobre que está reclamando porque el pecado de ustedes por el jornal que no le han pagado ha llegado al trono de la gloria y el dueño de esos pobres le va a dar a ustedes candela fina. Por lo tanto, no vean si son violentos o no, vean lo que ha generado esa violencia. Y la única manera de acabar con la violencia no es diciéndole al que está protestando que no proteste, sino respondiéndole a su demanda, porque el Dios de él
ha dado riqueza suficiente para una distribución justa. Ese es el lenguaje diferente. Pero eso no te hace agradable. Entonces nosotros vamos a decir lo mismo que están diciendo los otros y estamos usando el mismo lenguaje. Cuando tú vas a un medio de comunicación y te preguntan, ¿qué tú crees acerca, un tema que ha sido controversial en los últimos tiempos, acerca de la interrupción del embarazo? Bueno, eso depende. Ya, dijiste lo que ellos quieren oír. Ya. Acomoda de la manera que a ti te dé la gana, pero ya, dijiste lo que ellos quieren. No es el lenguaje, es la verdad. Y en ese contexto, Juan dice, ellos están hablando de acuerdo al mundo. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en ser repetidores del lenguaje, por más agradable que sea, porque estamos haciendo causa común con el enemigo. Martín Lutero decía, si Cristo es atacado en un punto y la iglesia hace otra cosa que no sea esforzarse en trabajar en ese punto en el que Cristo está siendo atacado, usted es un traidor de Cristo. No. Si no me entendieron mucho mejor. En pocas palabras, cuidémonos de no repetir el lenguaje que le agrada al oído a aquellos que son declarados enemigos de Dios. Y Juan dice, señores, permanezcan en el amor. Y en los versos 16 al 18 del capítulo 4, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, y Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como Cristo vivió. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. La permanencia del amor, una vez más, Juan dice que la muestra fehaciente de que estamos en Dios. Si el amor entre tú y yo se muestra y hay una preferencia los unos por los otros, independientemente de nuestras diferencias, hay diferencia entre nosotros y habrá diferencia entre nosotros, pero esa diferencia no va a crear una zanja de división de tal manera que yo desee el mal para ti y que tú desees el mal para mí. Somos diferentes, pensamos diferentes sobre algunas cosas, pero en el fondo cuando yo doblo mi rodilla, yo estoy orando porque a ti la vida te florezca y las cosas te vayan bien. Y yo sé que usted dobla sus rodillas y dice, Señor, Él es así, mira lo que a veces Él dice cosas, pero al fin y al cabo yo quiero que tú lo bendiga, que tú lo guardes, que tú lo cuides y que lo mantenga lo más lejos de mí posible, pero bendícelo. Pero hay amor. No está diciendo desaparécelo, tantos rayos que caen arriba de Matecoco, tantas patanas que chocan con pasto de luz. No quiero nada de eso. Bendícelo, manténlo lejos de mí, pero quiero ver que su vida sea de bendición para él y lo suyo. Mientras más lejos de mí, mucho mejor, Señor, pero tú sabes. Entonces, estamos orando los unos por los otros y estamos deseando el bien, independientemente de que hay gente que yo sé que nosotros no vamos a vivir cómodos con ellos. No significa que tú no puedas servirle ni puedas recibir un servicio de parte de él. Significa que no podemos estar juntos y bien vale en que no estemos juntos con alguna gente. Se repite la seguridad de la salvación y aquí habla del amor versus el temor. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor y el que teme espera el castigo. Y ustedes saben la diferencia entre el castigo y la disciplina, ¿verdad? El castigo está enfocado en el pasado. Castigamos por la conducta indeseada y disciplinamos para que la conducta deseada aparezca. Nos enfocamos en el pasado cuando este muchacho, esta muchacha hizo algo malo y le estamos dando un castigo por lo que hiciste.
Y cuando nos enfocamos en la disciplina, lo que ponemos al muchacho o a la muchacha es hacer aquellas cosas que nosotros queremos que él haga. Si lo que queríamos es que él no pelee con su hermano, entonces nosotros lo ponemos a hacer cosas juntas que le permita mantener y desensibilizarse. En el colegio que dirigía doña Estela en San Juan, cuando los muchachos peleaban, lo que se hacía era que a uno de ellos se le daba la orden de que comprara en la cafetería para él y para el con el que él peleó. A veces como que era medio cruel, sí, pero la verdad es que era una fila larguísima, pero tenían que comprar para él y comúnmente tenían que usar su propio dinero. No era de que dame para comprarte, no, tenía que comprar para. Entonces, eso es lo que hacía en esa semana, que lo amistaba y terminaba olvidando el pleito. Es decir, la disciplina apunta hacia el futuro. Y Juan está diciendo, el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos que vivir temeroso, porque ya sabemos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario terminó favoreciéndonos para vida eterna. Por lo tanto, nosotros en ese día a día tenemos que asegurarnos de que aquellas cosas que han ensuciado nuestros pies sean lavados por el Señor, pero nosotros, nuestra relación con Él está asegurada por lo que Él hizo, no por lo que nosotros podamos hacer. Ahora bien, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y fíjese, una vez más, las implicaciones del amor a Cristo es clara. Creemos en Cristo, entonces hemos nacido de Dios. Amamos al Padre, entonces amamos también a los hijos. Y viene la transitividad del amor. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A. Si amamos a Dios y Dios ama a mis hermanos, entonces yo tengo que amar a mis hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios y rechazo a mis hermanos, porque entonces el amor de Dios no está en nosotros. Y me llama la atención que Juan dice que el amor consiste en que guardemos sus mandamientos. Y dice, y esto no son gravosos, como si fuera una contradicción, porque la verdad es que nosotros vivimos diciendo que se nos hace difícil cumplir la palabra del Señor. ¿Cuántos han dicho? ¿Alguna vez? Es que esto es gravoso, es que esto, sí, dice, pero no es gravoso. Entonces, ¿cómo Juan dice que no es gravoso y nosotros decimos que es gravoso? ¿Cómo nosotros decimos que es difícil obedecer al Señor y Juan dice que eso no es tan difícil? Y es más, dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la otra gran verdad es que nosotros vivimos descalabrándonos todos los días. Vivimos guayándonos. O el único malo que soy yo. Cuando viene a ver, sí. Tengo una socia aquí, ¿o qué? Está bien, yo. Gracias, mi hermano, porque lo demás, ¿sabes? Usted y yo, entonces, los malos de aquí somos usted y yo. A mí, a ella no es tan fácil no guayarse. ¿Y usted sabe lo del calor? A mí con frecuencia, el calor de abajo. Entonces, yo tengo que. Pero Juan dice que los que han nacido vencen al mundo. Y yo encontré un poco asidero en esto, en lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común en el género humano.
Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que ustedes puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Oye, Pablo dice que usted y yo no hemos recibido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y el asunto comienza con nosotros afirmar, ay, no es que tú no me entiendes, no, es que tú no me entiendes, que es lo que a mí me pasó. No, es que en la encrucijada en que yo estaba, no, ahí no había ser humano posible de que saliera victorioso. Oye, aguántate. No hay tentación que tú hayas recibido que no sea común al género humano. Pablo está diciendo, no hay una tentación en ninguno de nosotros, incluyendo a usted y a mí, mi hermana, que no sea común al género humano. No se sientan especiales ni únicos. Olvídense de eso. Dejen de estar inventando con que, no, espérate, que tú no me entiendes. Emma, yo no te digo porque, yo te voy a entender porque soy humano. Dime. No, pero que yo, oye, dime, ajá. Tiene que decirme, porque Pablo dice, no hay tentación que no sea común al género humano. Y Pablo dice que juntamente con la tentación, Él nos da la salida. Lo que pasa es que la salida que nos da, a mí no me gusta. Eso es lo que pasa. Entonces yo doy la espalda, miro para el otro lado y él me dice, la salida, no quiero salida. Eso es lo que pasa. Yo iba a un taller y hay uno de los muchachos que me atendía que un carácter bien difícil, pero quizá duré un tiempecito y cuando volví lo están molestando y me dice uno de los mecánicos, mire pastor, ya ese hermano suyo, él es evangélico, se metió pero él sigue diciendo mala palabra. Entonces el que se convirtió viene y me dice, yo me convertí, no fue a dejar de decir mala palabra, yo me convertí para no seguir metiendo droga. Fue para eso que yo me convertí, porque si yo dejo de decir mala palabra, ustedes me cogen de pip, entonces yo no voy a... Es más, pregúntale al pastor que es un tiguerazo, que él sabe de... No, me pregunto. A mí no. A mí no me pregunten, a mí. ¿Qué es? Él tomó una parte, él entendió que sí, que el sacrificio de Cristo podía darle la fuerza para vencer en su adicción de la droga, pero él no quería que esa misma sangre de Cristo le diera control de su lengua. Él no quería la salida. Muchos de nosotros estamos expuestos, pero no queremos la salida. En pocas palabras, tú tienes que querer la salida para que realmente nosotros seamos vencedores del mundo. En pocas palabras, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia del pecado, pero nos da victoria sobre el pecado. En pocas palabras, tú y yo podemos salir de aquí creyendo que podemos ser diferentes en la medida en que nosotros agarremos la palabra, la hagamos parte nuestra y comencemos poquito a poquito a ponerla en práctica y a decirle, Señor, yo quiero agradarte con todo lo que creo, con todo lo que soy, con todo lo que hago. Y si eso tú lo dices de todo corazón y oramos juntos en esta mañana, posiblemente cuando salgamos al parqueo vamos a tener nuestra primera experiencia de victoria. ¿Cuánto lo creen? Pone de pie y oramos. Pastor, ¿me ayuda orando? Gloria a Dios. Padre, tal como te pedimos, tú nos has hablado en este día. Esta palabra santa y bendita ha sido puesta en el contexto
de nosotros hoy día. Y yo me rindo ante ti. Y es mi oración en ese día que cada persona que está acá se rinda ante esta santa y bendita palabra. Porque hoy día estamos llenos de muchas voces que reclaman autoridad, pero que ellos mismos se descalifican. Que nuestra autoridad sea esta palabra. Nos rendimos a ti, Señor. Creyentes que quieren ser fieles a ti. Amigos que están buscando de Dios, pero que en este día han tenido discernimiento. De seguro que si el Espíritu Santo le ha estado diciendo si esta palabra es verdadera. Si necesitan desesperadamente esta palabra para poder discernir los espíritus de estos tiempos. Señor, te pedimos que tal cual, como dice las Escrituras, hombres, inclusive en el Antiguo Testamento, tribus, fueron expertas en discernir los tiempos. Ayúdanos a discernir los tiempos en que vivimos. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra posición no está en el privilegio, en el apellido, en lo económico, en lo político, en lo social. Nuestra posición está en Cristo porque estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Padre, ayúdanos a tener un compromiso serio con tu palabra. Un compromiso donde nosotros vamos a obedecer esa palabra y que esa palabra va a cambiar nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno laboral. Donde quiera que nos movemos, Señor, que la gente pueda decir: ese hombre, esa mujer ha sido transformada. No importa que se rían, no importa que nos pongan sobrenombre, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos lo que está pasando en nosotros, porque el cambio que Cristo hace es notorio, aunque lo malinterprete el mundo, como lo va a hacer de seguro, pero es notorio para aquel que está en Cristo. Pero sobre todo, tú lo estás mirando, tú nos estás viendo, tú estás observando con tus ojos mi caminar, mi proceder, sobre todo cuando estoy a solas. Cuando estoy por ahí, que entiendo que nadie me está viendo, tú me estás viendo. Padre, bendice a cada persona, a cada hermano que está aquí en este día. Prepara nuestro corazón, Señor, para rendirnos a ti en esta adoración. Prepara nuestro corazón para inclusive rendirnos a ti, entregando nuestra vida en obediencia a ti en este día. Aleluya. Gracias.